Las prácticas de trabajo social en el externado se inician en sexto semestre. Esta primera parte de prácticas se denomina práctica de primer nivel, va de sexto a noveno semestre. En décimo realizan las prácticas intensivas. Cada una de las prácticas se enfoca a una área de intervención de las cuales manejamos en el programa. Inician con el área laboral, seguimos con el área de comunidad, luego el área de rehabilitación y por último el área de familia. Al llegar a décimo semestre, escogen una de las 4 áreas que ya han visto para hacer su práctica intensiva, como ya lo había mencionado anteriormente. Estas prácticas se orientan hacia la parte de diagnóstico y planeación en el primer nivel y en el área intensiva hacia ejecución y control o evaluación de las mismas. La experiencia que hemos tenido en prácticas durante el último año en el externado en trabajo social está orientado, o los sitios en los cuales hemos estado ubicados tienen que ver con los ministerios del Interior, de Justicia, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Agricultura. Hemos estado en las prácticas de familia, básicamente en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los diferentes centros zonales que abarca en Bogotá. Hemos iniciado un proceso de prácticas en el campo territorial hacia la alcaldía de Soacha, en diferentes espacios, principalmente con la Coordinación de Desarrollo Social. De igual manera, estas prácticas territoriales se están trabajando y ampliando en la alcaldía de Chía, Cundinamarca, proyectándonos al futuro con la alcaldía de Sopó de igual manera. A nivel de prácticas fuera de Bogotá, hemos tenido experiencias en Valledupar, en el Cesar, con un centro oncológico, en La Guajira, en la Oficina de Asuntos Indígenas de la Alcaldía de Riohacha, en La Guajira, y a nivel exterior, fuera del país, hemos estado en Lima, Perú, con una organización de niños trabajadores donde se hizo una práctica intensiva, y en el Consulado de Colombia en París se acabó de terminar una práctica también de nuestros estudiantes de trabajo social.